Libro de Santiago. El nombre de Santiago no es el nombre original que él tenía. Si nos vamos unos poquitos años para atrás, veremos que Santiago empieza en un nombre griego llamado Iacobos, que se traduce al hebreo como Jacob, y que queda en español como Jacobo, aunque finalmente pasó a llamarse Santiago. En la Biblia encontramos muchos Jacobos. Te nombro tres. Primero, hijo de Zebedeo. Segundo, hijo de Alfeo. Y tercero, el cual vamos a estudiar, hermano de Jesús. Jacobo fue líder en la iglesia de Jerusalén durante 20 años. 20 años donde soportaron hambruna, pobreza y persecución. Jacobo fue conocido como un pacificador que dirigió con gran sabiduría a la iglesia de Jerusalén, pero que finalmente fue asesinado. En este libro tenemos el legado, sabiduría y enseñanza de Jacobo condensado en una carta que iba hacia cada una de las iglesias de seguidores de Jesús, con enseñanzas basadas en el Sermón del Monte, que podemos leer en Mateo del 5 al 7, y también en Proverbios del 1 al 9, ya que Jacobo creció junto a Jesús y con el libro de Proverbios debajo del brazo. Si sumamos todo ello, tenemos este fantástico libro lleno de discursos, frases y metáforas breves que nos introducen en asuntos concretos y nos retan en la forma como debemos vivir. Capítulo 4. ¡Ey! Capítulo 4. Creo que es el vídeo más largo. Vamos para allá. Empezamos con el capítulo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? Sin duda de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos. Si codiciáis algo y no lo obtenéis, matáis. Si ardéis de envidia y no conseguís lo que deseáis, discutís y lucháis, pero no obtenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? De vuestras propias pasiones, dice Santiago. Así que el exterior es un reflejo de nuestro interior. Y pone dos ejemplos. Si codiciáis algo y no lo obtenéis, vais a matar. De algo interior sale algo exterior. Si ardéis de envidia, discutís y lucháis. Algo externo que viene de algo interno. Pasemos a la última parte del 2 para entrar al 3. Pero no obtenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís porque pedís mal con el único propósito de satisfacer vuestras pasiones. Cuando oráis, no oráis correctamente. Lo hacéis egoístamente y por eso no recibís, dice Santiago. Porque la oración debe ser para que yo entre en los propósitos de Dios, no Dios en mis propósitos. Versículo 4 y 5. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago, aquel que en muchos otros capítulos ha dicho queridos hermanos, aquí se refiere como gente adúltera. Santiago no está hablando a incrédulos, está hablando a cristianos, pero en estos versículos Santiago hace uno de los llamados más fuertes al arrepentimiento, y concretamente advierte del peligro que hay en coquetear con el mundo y las consecuencias que eso tiene en un hijo de Dios, porque dice bien claro, o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios, no hay intermedio. Te dejo con una frase: cuando tu deseo, pasión o motivación por las cosas de Dios ha menguado, ten por seguro que tus deseos por los valores, placeres, intereses o atracciones por las cosas del mundo han aumentado. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, en otras palabras, está diciendo, caminar con Dios requiere humildad de corazón, y de lo contrario te estás arriesgando a tener a Dios en tu contra. Dice, resiste a los soberbios. Dios se opone al orgulloso. Podemos ver un ejemplo en Daniel 4:30, cuando Nabucodonosor dijo lo siguiente. Dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Para gloria de mi majestad. Como Dios resiste a los soberbios, eso tuvo una consecuencia. Como Él se dio gloria a sí mismo, Dios lo llevó al campo y le hizo comer hierba durante 7 años. También lo podemos ver en Hechos 12:23, hacia el hijo de Herodes el Grande. En ese mismo momento, un ángel del Señor hirió a Herodes porque no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos.
El orgullo del hombre deja a un lado la soberanía de Dios. Salmo 101:5. No toleraré a los de mirada altanera y corazón vanidoso. Recordemos que el versículo también dice, da gracia a los humildes. La persona humilde es alguien que se ve a sí mismo como Dios la ve. ¿Y cómo Dios nos ve? Dios no ve lo perfecto que yo soy, porque no lo soy. Dios ve todo lo sucio que hay en ti y todo lo sucio que hay en mí, aun estando regenerados y nacido de nuevo. Y nos ve como alguien que realmente no merecemos el perdón, pero que en su amor incondicional decidió amarnos. La persona humilde sabe que no tiene méritos delante de Dios. Veamos Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pasamos al versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Santiago nos dice, cuando tú caminas de una manera contraria a la ley de Dios, caminas de una forma que no se somete a Él, y eso el diablo lo sabe y va detrás de nosotros. Mi poco sometimiento a Dios me hace altamente vulnerable. ¿Lo has experimentado ya? Cuando llevas unos cuantos días sin orar, sin pasar tiempo con Dios, y vienen cada vez más tentaciones y al final caes en algo. Por eso Santiago dice, sométete y llénate de la palabra, y será más fácil resistir las tentaciones y combatirlas. Y dice que el diablo huirá. Por ejemplo, cuando Jesús va al desierto y Satanás intenta tentarle, él se somete a la palabra y el diablo huye. Versículos 8 y 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos y vosotros los indecisos, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestra alegría en tristeza. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? El contexto acercarse a Dios quiere decir alejarnos de nuestros pecados. Está hablando de arrepentimiento, de un cambio de vida radical. También le dice eso a los de doble ánimo, que en mi versión pone indecisos, que son los que dicen que son cristianos, pero viven como si Dios no existiera, no juzgara, no reaccionara en contra de lo que a él no le gusta. Y Santiago dice, esos también necesitan arrepentirse. Y en el 9 dice que la risa se convierta en lloro. ¿Qué quiere decir esto? Veamos Proverbios 10:23. Cometer maldad es una diversión para el insensato. De ese tipo de risa, de ese tipo de diversión con maldad, habla Santiago. También Cristo habla de eso en Lucas 6:25. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Se podría decir como ay de vosotros que celebráis vuestra maldad, pero un día lloraréis y os lamentaréis. Santiago sabe que la persona arrepentida se siente triste por su pecado. Te dejo con esta frase. Caminar con Dios requiere una vida de sumisión continua, voluntaria y deseada, junto a un arrepentimiento diario y continuo. Pasamos al versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago dice, si nos humillamos ante la presencia de Dios y aún ante los demás, eso es un requisito para ser usado por Dios. Y el mayor ejemplo está en Jesús, Filipenses 2 del 5 al 9. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó por humillarse. Versículo 11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que te eriges en juez de la ley. Y siguiendo en el contexto de la humildad te lleva primero a ver tu viga y luego la paja que está en el otro. La humildad te lleva a pensar que Dios te ha perdonado de un montón de pecados, incluso más grandes de lo que podamos condenar en otros. Santiago habla aquí de un hermano que habla mal de otro para intentar cambiar la opinión de ese hermano. También de hablar de pecados de otros, aumentándolos y divulgándolos. También hay personas que hablan mal de las buenas acciones de otros, suponiendo que tienen malas intenciones, que no conocen pero critican sus motivaciones. También puede pasar que callemos cosas envidiosamente de otros y que prefiramos no decirlas por envidia. Entonces Santiago dice, cuando hablas mal de otro, hablas mal de la ley. Claro, porque la ley me manda a amar al prójimo y yo lo estoy condenando, y le doy más valor a mi juicio que la propia ley, que es la que juzga a la persona. Levítico 19:16. No andarás difamando a tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, el Señor. Aquí está clarísimo, yo soy el Señor y el juez, y te digo que no hagas eso, dice el Señor. Por lo contrario, haz esto. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo el Señor. Yo el Señor te digo que por lo contrario ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos para hacerlo? Santiago dice, no sois nadie. Si no, nos encontraremos juzgando lo que no conocemos, lo que no debemos y lo que no entendemos, porque nosotros no vemos todo el panorama completo, que Dios sí ve. Pero vayamos a la segunda parte y no nos quedemos solo con esto. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. A nosotros se nos ha llamado a separar y a juzgar la verdad del error a través de la palabra. Por ejemplo, en Hechos 17:11, donde vemos que la iglesia de Berea juzgaba con la palabra todo lo que se decía desde el púlpito. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. No se quedaban con lo primero que escuchaban, ellos juzgaban con justo juicio en base a la palabra de Dios. El saber que Dios y su palabra sí nos juzga con justo juicio nos debe llevar a un mejor sometimiento constante ante su presencia. Y obviamente eso se traduce en obediencia por amor. Pasamos al versículo 13, 14, 15 y 16. Veamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos dinero, cuando no sabéis qué sucederá mañana, pues ¿qué es vuestra vida? Es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se disipa. En lugar de eso deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Vosotros, en cambio, os jactáis con arrogancia y tal clase de jactancia es mala. Santiago sigue enfocado en la importancia de la manera en cómo hablamos. Santiago dice, dais por hecho que van a ocurrir cosas y no tomáis en cuenta a Dios. Como la frase que muchas personas no cristianas dicen a veces, si Dios quiere, pero no sabemos el peso de esta declaración teológica. Fijaos cómo dice, iremos, estaremos, haremos, ganaremos, dando por hecho que eso va a ocurrir. La Biblia no enseña que porque yo declare una cosa va a ocurrir. Mis palabras no tienen ningún tipo de poder. También pasa cuando creamos un plan dándolo por cierto sin saber lo que pasará. A eso a veces se le llama ser positivo, tener fe o confiar en ti mismo, cuando Santiago realmente en el versículo 16 lo llama arrogancia. Veamos Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. O Salmo 37:23. El Señor dirige los caminos del ser humano. Cuando yo no dejo que Dios ordene mis pasos, mi vida se vuelve un caos y cosecho consecuencias. Cuando Adán y Eva decidieron hacer lo que ellos quisieron, arruinaron la raza humana y la creación. Nosotros planificamos y frecuentemente cuando no ocurre lo que deseamos nos enfadamos, porque no queremos aceptar que si no ocurre es justamente esa la voluntad de Dios. A veces podemos decir si Dios quiere, pero nuestro enfado revela que detrás de eso estábamos buscando la realización de nuestra propia voluntad, e incluso pensando en cosas terrenales. Y Santiago, ante eso en el versículo 14, nos recuerda que nuestra vida es neblina, que aparece, está un tiempo y desaparece. Veamos que nos aclara Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del ser humano, pero el consejo del Señor es el que permanece. Podemos someternos de dos maneras a la voluntad de Dios, como Jonás, siempre intentando ir en contra de Dios y sin gozo en su corazón, o como Jesús, sometidos a Dios en todo. Esto lo podemos confirmar en Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También lo podemos ver en Mateo 26:39. Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En resumen, no soy nadie para creer que puedo hacer mi voluntad, y menos que tengo el poder de declararla, y que si Dios es mi Señor, debo someterme a su señorío y a su voluntad buena, agradable y perfecta. Para los que hacen lo contrario, dice Pablo en Filipenses 3:19, el fin de ellos será la perdición, su Dios es el vientre, su orgullo es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. La vida se trata de darle la gloria a Dios, por encima de mis pasiones, deseos y sueños. Y Dios dice, tranquilo, Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aquí, por medio de su palabra, hay mucho por decir. Finalizamos con el versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Parece que lo que dice aquí Santiago no tenga sentido con lo anterior, pero sí, lo tiene. Santiago dice, no solo debes conocer su voluntad, eso no es suficiente, debes conocerla y hacerla. De lo contrario, eso es pecado. Te animo y me animo a someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y una vez más te animo a seguir buscando la voluntad de Dios por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo vídeo. Todo el mundo leyendo Santiago.